El profe luchando, también está educando, la profe cantando, también está educando, los niños jugando, también están creando, la gente luchando, algo está cambiando. En esta oportunidad está el profesor Luis Bonilla Molina, de Venezuela, quien es coordinador del Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes del portal Otras Voces en Educación. Adelante, profesor Bonilla. Bueno, muchas gracias. Feliz de participar en este primer Congreso Mundial de Educación en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo. Una cita que, como se ha visto, ha permitido congregar a los y las educadoras que combaten al neoliberalismo y defienden la educación pública a escala global. Yo voy a hacer mi exposición como en dos planos. Primero, ratificar lo que ha sido nuestra posición a nivel internacional de denuncia a el nuevo modelo de privatización educativa que ha puesto en marcha el neoliberalismo en el marco de la pandemia del COVID-19. En la década de los 80, el neoliberalismo intentó imponer el modelo de sociedad educadora para transferir o con la intención de transferir las responsabilidades penales a las familias, a los y las docentes y las estudiantes. Vimos en la década de los 80 grandes movilizaciones del magisterio, de los y las estudiantes, de las familias en todo el continente, que evitaron en muchos casos que este paradigma pasara en otros lados, pudo posesionarse en alguna medida. Bueno, en el marco de la pandemia, solo semanas, los estados nacionales se desentendieron de su obligación de garantizar condiciones mínimas para el derecho a la educación. Fueron las familias, los y las docentes, los y las estudiantes quienes tuvieron que comprar computadoras y computadores, el acceso al internet, los pagos de los planes de datos e incluso pagar algunas plataformas privativas para poder desarrollar el derecho a la educación. Y los estados, bien, gracias, ocultaron el abandono con un discurso de la motivación docente, de la mística docente, de la entrega docente, que es muy cierta, pero escondieron con ese discurso todo lo que fue el abandono de la garantía del derecho a la educación. Pues bien, esta realidad mundial y con gran peso en América Latina tiene también unas características muy puntuales en el caso de Venezuela. Venezuela es un país asediado por el imperialismo norteamericano que sufre el bloqueo económico, un bloqueo brutal a la economía venezolana, que ha significado que tenga 30.000 millones de dólares hoy secuestrados en cuentas en los Estados Unidos y en Europa, lo cual impacta de manera dramática la situación de la población venezolana. Es también un país que en el medio del COVID-19 ha aplicado 62.000 pruebas médicas por millón de habitantes, una cifra que se pierde de vista y que muestra también el compromiso con garantizar el derecho a la salud. Sin embargo, esto también choca con una realidad dramática de los y las docentes, quienes tienen un sueldo de salario mínimo, está ubicado en $0,97 mensuales. Ese es el monto del salario mínimo mensual, con una canasta básica que oscila los $277 mensuales. Esta situación dramática obliga a salidas no fáciles. El compromiso del magisterio ha sido fundamental para garantizar la continuidad, pero requiere que ese reconocimiento sea acompañada con una dignificación del salario docente de manera importante, pero eso no se puede ubicar si no son con medidas de corte anticapitalista. En medio de una situación de crisis, de cerco imperialista, el dinero para mejorar los salarios de los y las trabajadoras tiene que salir de impuesto a las grandes ganancias, de impuesto a las ganancias extraordinarias que sacan las transnacionales aún en la explotación del oro, del petróleo, del coltán, es decir, atacando los intereses de la burguesía y no de los y las trabajadoras.
Necesitamos de medidas de corte anticapitalista, de radicalización del proceso bolivariano para garantizarle mejores condiciones laborales a los y las docentes. Pero esta situación también ocurre en el marco de una crisis terrible del sindicalismo venezolano. El sindicalismo venezolano tuvo un origen en el sindicalismo pedagógico, en el momento en que en la década de los 30 del siglo XX se desarrolló la huelga petrolera, la primera huelga de la clase obrera, donde irrumpe la clase obrera en Venezuela, y el magisterio en ese contexto organizó su primer sindicato, liderado en ese momento por Luis Beltrán Prieto Figueroa, el teórico más importante de la Revolución Democrático Burguesa de 1958. El magisterio se mantenía unido hasta que, producto de la crisis interna de Acción Democrática, el partido de la burguesía del cual formaba parte Prieto Figueroa, entra en una crisis y Prieto Figueroa pide y crea el Movimiento Electoral del Pueblo con una enorme base en la tradición sindical. Bueno, esa visión de Acción Democrática impacta al movimiento magisterial y desde el Estado se comienzan a crear federaciones dependientes de los partidos para debilitar al magisterio. Y así llegamos a la terrible situación que en Venezuela hay 17 federaciones del magisterio, cada una dependiendo de un partido político, de una determinada organización partidaria. Bueno, esa realidad ha hecho que, a pesar de eso, en la década de los 80 se libraron enormes peleas, enormes luchas del magisterio venezolano, fundamentalmente el movimiento magisterial de base, que sin embargo fue también impactado, como todos, por la crisis y el derrumbe de la Unión Soviética, que llevó a buena parte de la izquierda, y la izquierda incluso que estaba al frente de organizaciones sindicales, a capitular, incluso apoyando a la candidatura de un gobierno demócrata cristiano como el de Rafael Caldera. Y comienza una profunda crisis de identidad de la dirección magisterial, de la cual no ha terminado de salir, y que tiene un hito importante en el 2001, cuando participa una parte importante del magisterio en la huelga petrolera contra el gobierno bolivariano chavista, y es derrotado por el pueblo, quien decide acompañar el proceso venezolano e intenta nuevamente algunos sectores de la dirigencia sindical participar en el golpe de Estado del 2002, lo cual deja huérfana buena parte de la dirigencia magisterial y ha hecho que, en consecuencia, el sindicalismo magisterial de Venezuela esté polarizado, por una parte de manera irracional contra el gobierno, y luego surge algún intento de sindicalismo que apoya el proceso bolivariano, pero que también se convierte en algo incondicional a cualquier lógica del gobierno, lo cual deja huérfana a la clase trabajadora, al magisterio, de una organización sindical potente. Hoy el magisterio venezolano está huérfano y demanda una organización sindical del magisterial bien potente, de carácter radical, anticapitalista, y que trabaje crisis producto del bloqueo y producto también de los errores que se han cometido en materia económica, no recaiga sobre la clase trabajadora y sobre los maestros, las maestras, sino que la paguen los ricos, los más poderosos, la burguesía, que aún sigue teniendo grandes ganancias acumuladas y sobre las cuales hay que cobrar impuestos para poder redistribuir en la base social. No quiero terminar mi intervención sin señalar que ese magisterio está luchando también, resistiendo en las aulas, comprometiéndose con una agenda social, pero demandando justicia salarial. Y para finalizar, quiero expresar mi preocupación por la desaparición de un compañero, de un militante revolucionario vinculado a las educaciones populares y al magisterio, el compañero Carlos Lanz Rodríguez. El compañero Carlos Lanz, quien muchos lo conocen en América Latina, lleva más de mes y medio desaparecido, sin que se sepa de su paradero, y exigimos de manera contundente al gobierno venezolano que continúe, desista en su búsqueda, porque queremos que el compañero educador popular y dirigente revolucionario Carlos Lanz Rodríguez aparezca sano y vivo. Sano se fue, sano se lo llevaron, sano lo queremos. También quiero destacar que no hemos mencionado en este Congreso Mundial a un compañero pedagogo colombiano que muchos conocimos y muchos aprendimos de él, el maestro Abel Rodríguez, quien hace solo unos días partió y nos dejó con enormes lecciones de compromiso pedagógico y de compromiso sindical y gremial.
Yo creo que este Congreso Mundial tiene que también dar un mensaje claro al magisterio latinoamericano reivindicando la memoria del maestro Adán Rodríguez. Con esto quiero terminar mi intervención ratificando que el magisterio de base venezolano, las y los maestros venezolanos están siguiendo atentamente los debates y las discusiones de este primer Congreso Mundial de Educación en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo, y de manera firme vamos a trabajar por la construcción también de alternativas gremiales y sindicales que permitan acompañar a los y las maestras de Venezuela. Gracias, profesor Bonilla, por su intervención. El profe luchando, también está educando, la profe cantando, también está educando, los niños jugando, también están creando, la gente luchando, algo está cambiando.